Bueno, vamos con la... ¿Cómo es? US de Gringolandis, Agencia de International Development, de Desarrollo Internacional. Agencia Internacional de los Estados Unidos para el Desarrollo. Bien, la nota es de Voz de América, que nos presente el caso y después charlamos. Tras la nueva investigación publicada por la agencia de noticias Prensa Asociada sobre un segundo programa que involucraría prácticas de espionaje en la isla, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID negó categóricamente que el programa al que se refieren las revelaciones sea secreto o encubierto. En el mismo sentido, el Departamento de Estado salió en defensa del trabajo de la agencia en Cuba. USAID, como mucha gente sabe, incluyendo los gobiernos alrededor del mundo, tiene una larga historia de apoyo a la democracia y los derechos humanos. Hay lugares en los cuales estos programas, incluyendo programas en Cuba, operan de manera discreta para ayudar a salvaguardar la seguridad de quienes están involucrados. Este es un programa que ha mantenido información disponible. El programa estaba involucrado con asuntos locales independientes del gobierno cubano. Esta es la segunda investigación de la agencia de prensa asociada que pone en tela de juicio la legitimidad de los métodos usados por USAID en Cuba. Así describió a La Voz de América vía Skype, lo que busca la denuncia periodística, justamente uno de los periodistas que participó en el desarrollo de la investigación. La información que nosotros tenemos de documentos y de entrevistas en 6 países con los estudiantes es que sí había alguna advertencia de peligro, había protocolos de seguridad, pero que no debían mencionar USAID ni el contratista Creative Associates si estuvieron o si fueron detenidos por la seguridad cubana. Pero la investigación de la agencia de noticias también concluye que en varias ocasiones la integridad física de los jóvenes participantes estuvo en inminente peligro. Estaban solitos. Si pasaría algo a ellos, no hubieran poder contar con el respaldo del gobierno estadounidense. Por eso decimos que era una operación encubierta. Tras la publicación de la investigación, similar a la que puso en evidencia la operación Zunzuneo, la agencia de noticias también cuestionó las reacciones del Departamento de Estado y de USAID. Entrevisté a una viajera peruana, los organizadores de la parte peruana no quieren hablar conmigo, se escondieron. Y si ellos se esconden, ¿qué dice eso, no? Entre algunos legisladores, las revelaciones generaron reacciones encontradas. Que USAID está usando medidas para promover la democracia en Cuba no es ningún secreto. Nosotros tenemos que mantener la presión al régimen castrista y seguir apoyando al pueblo cubano, quienes viven bajo presión cada día. Hemos llegado a ser más descarados o francamente insensibles en la manera en que estamos tratando de afectar la política allí. Eso simplemente no funciona y pone en riesgo nuestra misión alrededor del mundo. El desconcierto es total entre algunos de los jóvenes contactados en la isla, con mayor razón, si se tiene en cuenta que en Cuba está prohibido por ley participar en los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Lina Correa, para La Voz de América. La Voz de América, un canal, un medio de comunicación totalmente gringolandis y conservador. ¿Qué es esto? A ver si usted me puede explicar bien, doctor. Sí, uno de los programas que inició en... Digo porque la nota me pareció que nos quería confundir más que otra cosa. En 2009 Estados Unidos implementó este programa, se conoce como Viajeros. También es parte del proyecto conocido como Proyecto Géminis, que la idea es enviar jóvenes latinoamericanos sin experiencia en cuestiones de contrainteligencia y cosas por el estilo, a Cuba para tratar de organizarse e incitar junto a líderes opositores cubanos a una posible rebelión. Pero dice la vocera de la Casa Blanca que la USAID tiene una larga historia de promoción de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Yo digo una cosa, una pregunta básica, ¿no? Si vos no invitás a la USAID a que venga a ayudarte a tu país, ¿por qué vienen? No, pero en este caso, en el caso de Cuba son completamente ilegales, no puede estar la USAID. No, te estoy diciendo, claro, la pregunta es retórica, ¿no? Pero, bueno, un caso más. En este caso, entonces, estaba leyendo por acá otra croniquita. Entonces vos sos un joven estudiante, ¿sos?
Sí, puede ser estudiante o no, digamos, hubo un caso de costarricense, de casos de chicos peruanos que fueron, digamos, los mandaban y realmente no tenían mucha chance de seguir. Y otra parte del proyecto Viajeros, que se complementa, que es el proyecto Géminis, era la de formar, vos por ejemplo estudiás en Cuba, ¿no? Entonces, yo trato de incentivarte para que te vayas a estudiar afuera con una beca, una muy buena beca para que te vayas a estudiar, no sé, a Japón, a otros países, y después que vuelvas a Cuba con una formación en liderazgo, les encantan estas palabras a los gringos, con una formación en liderazgo, y que trates de involucrarte en la vida universitaria cubana nuevamente y generar liderazgos, búsquedas de contactos, de gente que sea disidente y convertirte en líder de eso. Incluso quisieron involucrarse en la Unión Juvenil Comunista, en la Federación de Estudiantes Universitarios, hasta en la Escuela Latinoamericana de las Américas, latinoamericana, que recordemos es la que forma médicos de todo el mundo en la medicina cubana, es decir, otra forma de entender la salud. Bueno, quieren infiltrarse en Cuba como sea, fíjese, otro acápite de este caso. Dice, aunque se desconocen las fechas exactas en las que se ejecutaron dichos programas de la USAID, al menos una docena de jóvenes latinoamericanos participaron en un proyecto a través de seminarios para prevenir el VIH-Sida. Los jóvenes llegaron a Cuba haciéndose pasar por turistas y viajaban por la isla contactando a jóvenes cubanos a través de organizaciones de talleres dedicados a asuntos de salud pública. Por eso les decíamos antes del corte que son medios tontelis los amigos de la USAID, porque no se puede hacer estas operaciones de inteligencia de cualquier manera. Llevar a gente que no está preparada, que son jóvenes estudiantes, decir, bueno, andá, tratá de contactar con estudiantes cubanos y de generar inestabilidad, promover el descontento dentro de la juventud de la isla. Interesante, lo que sí es como uno de los objetivos principales, y también ocurre aquí para el Estado Plurinacional de Bolivia, son los jóvenes. Muchos de los programas de la USAID apuntan a los votantes que votan por primera vez y a los que votan por segunda vez. Es importante para los gringolandis siempre apuntar a las nuevas generaciones y da una pauta también de que trabajan a mediano y largo plazo, ¿no? Sí, pero también se basa, digamos, hay mucha ignorancia en ellos, porque ven cualquier signo de descontento y creen que se está forjando una contrarrevolución. Evidentemente, digamos, se basan tienen tanto ego y tienen tanta ignorancia a su vez sobre lo que es la revolución cubana, que terminan gestando proyectos de estas características. El que tuvo la posibilidad de estar en Cuba sabe que la sociedad cubana es una sociedad que está constantemente charlando de política, deliberando, que no tiene problema en decir esto no me gusta, esto me gusta, estas acciones de la revolución van bien, estas no tanto, y lo debate en todos sus espacios políticos, contrariamente a lo que vende constantemente Estados Unidos, de que la férrea dictadura de los Castro no permite el debate, el disenso. En Cuba existe mucho espacio para charlar, debatir, y esta ignorancia que tiene el Departamento de Estado y todas sus agencias, de que ven en cada acto de este tipo un acto contrarrevolucionario. Y es como la sociedad cubana, como cualquier sociedad, o como incluso nuestro proceso de cambio, que hay cosas que nos parecen muy bien y cosas que quizás no tanto, y uno las dice, y eso no quiere decir que se haya convertido en un opositor al proceso de cambio, sino que está señalando simplemente algunos aspectos que no le gustan. Ahora es impresionante la cantidad de brazos que tiene este pulpo que es la USAID y otras organizaciones como la NED, la IRI, la NDI, la OTI, que es como una oficina subsidiaria de la USAID, para meterse en todos lados y con las excusas más nobles y humanitarias, ¿no? Queremos informar, promover talleres de formación con respecto al VIH-Sida, y siempre buscan alguna cosita bien disimulada, para que no sea obvia, para infiltrarse dentro de nuestras sociedades, sobre todo allí donde hay procesos de cambio y procesos políticos que no son afines a los intereses gringolandis. ¿Tiene por ahí usted un material de un agente de inteligencia cubano que se infiltró en esto? Exactamente. Se llama Raúl Capote, es un agente de contrainteligencia cubano que se infiltró en este proyecto Géminis. La CIA lo contrata creyendo que era un
un conpiscuo opositor a la revolución, y él nos cuenta cómo operaban este proyecto Géminis para generar justamente este liderazgo en los sectores juveniles y universitarios para dar cuenta de una rebelión en la isla mediante esto. O sea, un cubano que se hacía pasar por anticastrista, Exactamente. la CIA le dice, venga, trabaje con nosotros, y ahora nos cuenta a ver cómo es esa experiencia. A ver el testimonio. Hay un proyecto de la CIA en el que yo trabajé que fue el proyecto Génesis. Génesis es un proyecto dirigido a crear nuevos líderes, a formar nuevos líderes de cambio, dado que, por supuesto, ellos tienen claro que la contrarrevolución tradicional en Cuba no cuenta con ningún tipo de base social ni con un apoyo de nadie. Y están jugando contra el tiempo. Y por lo tanto, Génesis buscaba en primerísimo lugar, o sea, su plan esencial estaba en formar dentro de la juventud universitaria fundamentalmente, jóvenes estudiantes, jóvenes profesores, jóvenes intelectuales vinculados al sistema universitario, preparar a esos nuevos líderes a través de un plan de becas, formar líderes además que tenían una misión que cumplir dentro de la universidad. Porque esos líderes, una vez que regresaran a Cuba, tenían la misión fundamental de convertirse en los líderes de la juventud dentro de la universidad, incluso entrar y penetrar el trabajo de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la FEU, y de ser posible convertirse en los líderes de la FEU. Todo eso trabajando a mediano y largo plazo. Pero ese proyecto además incluía un soporte tecnológico muy sólido, porque en el año 2008, casi comenzando el inicio de este proyecto, a mí me ponen en mis manos un VIAN, o sea, un equipo de comunicación que permitía de manera secreta, porque es un equipo irrastreable, un equipo que es imposible de saber donde tú estás conectado, donde lo estás utilizando, para enviar información hacia los Estados Unidos, análisis que pedían de la situación del país, pero sobre todo tiene una particularidad pensando en el futuro, que ese VIAN permitía crear una red inalámbrica que cubría toda la ciudad de La Habana prácticamente y que permitía conectarse con laptop y con celulares. Una de las estrategias que Génesis tenía precisamente era dotar a la mayor cantidad de estudiantes universitarios cubanos de celulares. Y fue un plan que se llevó a vías de hecho, se intentó llevar a vías de hecho, repartiendo incluso celulares de manera gratuita, haciéndose llegar a cuanta persona quisiera tener acceso a esos celulares en las universidades. De manera de ir creando toda una red a partir de ese sostenimiento. Génesis tenía, dentro de ese proyecto que está bastante vinculado, pudiéramos decir, una fuerte ofensiva en el terreno de la biología y en el terreno cultural. Porque cuando estamos hablando de la televisión satelital y estamos hablando de qué televisión quería que hubiera, no era que los cubanos tuviéramos acceso a la televisión norteamericana ni tuviéramos acceso a la cultura norteamericana. El hecho de hacer llegar los códigos, incluso violando las leyes de los Estados Unidos, lo que buscaba era que nosotros viéramos la televisión que ellos querían que viéramos nosotros. O sea, el tipo de programación de televisión que ellos querían utilizar para que nos llegara a todos nosotros. Y exploraron otras vías, no solamente esa. Exploraron la posibilidad también de hacer llegar a través de otras personas a Cuba, a través de discos externos, a través de memoria flash, todo lo necesario para que la gente tuviera acceso a esa televisión. O sea que es un plan bien concebido, desde la cultura y la televisión. Bueno, parte de los planes que tiene Estados Unidos para debilitar a la revolución cubana. Hay que estar siempre atento porque esta gente no descansa nunca, hace 50 años que están en lo mismo, y bueno, ahora me parece que entraron en una etapa un poco, evidentemente, que muestra la desesperación, ¿no?, por poder infiltrarse. Sí, porque pensemos que Estados Unidos se dio innumerables sinfín de planes para asesinar al líder de la revolución, Fidel Castro. Generó una invasión como fue la de Bahía Cochinos en el año 61, hizo atentados dinamiteros y con bombas en la propia ciudad de La Habana, en su capital, en otros años con Posada Carriles, un atentado contra Cubana de Aviación en el año 76, es decir, atentados muy fuertes, acciones muy directas e indisimuladas de subversión contra la revolución cubana. Y con el paso del tiempo estamos viendo como acciones muy infantiles, por ponerle algún nombre, ¿no? Esto de agarrar a jóvenes sin experiencia. Dice que le daban un curso de 30 minutos sobre cómo evadir a la inteligencia cubana. Parece un poco de broma, ¿no? Y los exponían además al peligro de, obviamente, ser detenidos
en un país extranjero haciendo labores de inteligencia, obviamente. Pero es claro que vayan como turistas y que como turistas traten de contactar a disidentes de la revolución. Me parece que es un poco extraño, ¿no? Creo que hay mucha ignorancia en estos tipos en Estados Unidos que diseñan estos proyectos subversivos sobre la historia cubana, la historia de su pueblo. Estamos hablando de cuando cayó la Unión Soviética, en lo que se denominó el período especial en Cuba, un pueblo que resistió a todos los embates, incluido a la profundización del bloqueo mediante la ley Helms-Burton, y resistió a ese país. Y entonces como que no lo piensan, no saben con quién tratan. Otra cuestión que más o menos estaba muy cerquita de la denuncia que hacía ese agente de contrainteligencia, que decía repartían teléfonos gratis. Hicieron el programa Zunzuneo también, ¿no? También para mandar mensajitos por teléfono, una red social al estilo del Twitter, para tratar de desestabilizar vía internet, y también que apuntaba mucho hacia la población más joven de Cuba. Y hace poco también salió a la luz el caso de Zunzuneo. Nos pareció una buena oportunidad para volver a ponerlo sobre el tapete. Vamos a recordar lo que era el Zunzuneo. Zunzuneo, así se llamó una red social que debió sustituir al Twitter en Cuba. Según la agencia de noticias AP, esta red fue creada en 2009 por Estados Unidos para generar disidencia en la isla. Su hermano mayor, Twitter, nació en San Francisco en 2006 y desde entonces su popularidad ha ido en aumento. Fue una herramienta de comunicación en conflictos políticos como la Primavera Árabe. Según AP, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID, creó Zunzuneo después de haber contratado a la compañía Creative Associates International, que obtuvo 500.000 de datos de celulares cubanos. Ni siquiera los empleados de USAID conocían los detalles del proyecto. Es cierto que todas las agencias del gobierno estadounidense, incluyendo los programas no clasificados, quieren proteger ciertos detalles de quienes trataban con los datos. Pero esto fue más allá. Nos dijeron que ni siquiera se nos diría en términos generales lo que pasaba, porque si no la gente iba a morir. La agencia estadounidense tiene al parecer vínculos con el Departamento de Estado y tiene fines políticos. Esto era desconocido por la mayoría de los jóvenes a quienes estaba dirigida la plataforma social. Y a veces pensé, ¿y esto de dónde sale? ¿De dónde vendrá el dinero? Porque tantas cosas no pueden venir de la nada. 1 millón de euros costó la implementación de Zunzuneo. Para ello se crearon empresas fantasmas para ocultar el rastro del dinero. Los directores ejecutivos del proyecto no estaban al tanto y mucho menos los usuarios. Si mañana se descubre que el Zunzuneo era de la USAID o de algún otro proyecto parecido, o sea, la primera reacción sería, tanto tiempo estuve en Zunzuneo y nunca me di cuenta de lo que era realmente. La agencia USAID comunicó que está orgullosa de su trabajo en una isla que vive bajo un régimen autoritario. La red social desapareció en 2012 y con ello, como dice AP, sus intentos de influir en la política cubana se esfumaron. Es impresionante también el esfuerzo por controlar la opinión pública, ¿no? De establecer matrices de opinión, el tema de los rumores, de generar descontento a través ahora de las redes sociales. Realmente llamativo el esfuerzo que se hace en este sentido y evidentemente la trascendencia que tiene. Por eso nosotros estamos acá y nos vinimos a llamar ojo con los medios, porque lo que estamos haciendo en este momento también forma parte de esa batalla cultural a la que tanta atención le prestan nuestros amigos gringolandis, poniendo millones y millones de dólares en distintos proyectos de medios, de redes sociales, de celulares, para dominar la opinión pública y generar descontento dentro de la isla y principalmente entre la población joven. Una de las abanderadas de la estrategia estadounidense en esto de influir en la población joven a través de los blogs y demás plataformas es Joanny Sánchez. Sí, que es quizás la número uno, la preferida en Estados Unidos y en la Unión Europea. Ha recibido cientos de premios por pelear por la libertad de expresión. Obviamente esto lo digo con mucha ironía. Y obviamente... la banderada de la libertad de prensa, que aparece en fotos con Ileana Ros-Lehtinen, la ultraderechista por excelencia de Miami, que aparece con el presidente Biden, con toda la clase política estadounidense, y después es presentada ante la opinión pública internacional. El año pasado casi viene a Bolivia.
Sí. ¿Se acuerda que hizo una gira? Hizo una gira de 3-4 meses por todo, estuvo en México, en Brasil, en España. No la pasó tan bien, esto también es interesante que se pueda masificar ese tipo de información, que a pesar de que los medios machacan, los medios hegemónicos, los carteles de la comunicación machacan sobre las cualidades de esta persona, podemos, mediante medios alternativos, contrahegemónicos, conocer realmente cuál es la acción subversiva de esta persona, que es agente del Departamento de Estado sin ninguna duda. Un reportecito de Cuba Información al respecto de la amiga Yohani. Documentos estratégicos muestran que Yohani Sánchez fue una de las personalidades que aprovecharon la plataforma de mensajería Zunzuneo para transmitir su microblog en Twitter. Por cierto, Yohani Sánchez, tan crítica con la supuesta falta de transparencia del gobierno cubano, se negó a responder a las preguntas de los periodistas que publicaron la citada investigación. Recordemos que es Zunzuneo. En 2009, la llamada Oficina de Iniciativas de Transición de la USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, diseñó una red de mensajes a móviles cubanos dentro de su estrategia de cambio democrático en Cuba. Funcionó hasta 2012, cuando se acabaron los fondos. Eran miles de mensajes intrascendentes dirigidos a la juventud sobre deportes o moda, que pretendían crear un público fiel al que dirigir después una segunda fase, la de los mensajes políticos y la convocatoria a concentraciones de protesta contra el gobierno. La asignación de $1 millón para este programa de Washington coincide en el tiempo con la explosión de popularidad de la cuenta en Twitter de la bloguera Yohani Sánchez. En dichas fechas, Sánchez, supuestamente desde una lenta conexión desde Cuba, conseguía enlazar hasta 700 cuentas Twitter diferentes al día y decenas de miles de seguidores que posteriormente se descubrió eran seguidores fantasma. Evidentemente, esta estrategia de popularidad artificial tiene una estructura detrás con muchísimo dinero. Por cierto, si Washington ha destinado $200 millones a programas similares de propaganda contra Cuba desde 1997 hasta 2011, y el llamado Zunzuneo costó solo $1 millón, ¿en qué se han empleado los 199 millones restantes? Ahí está el reporte, colega de Cuba Información. Y claro, el tema del Zunzuneo se descubrió hace poco y ni siquiera las autoridades de las cámaras legislativas del Senado en Estados Unidos, que son quienes asignan los fondos a la USAID, estaban al tanto, por lo que se generó un debate bastante acalorado y rico entre el encargado de la comisión del Senado en Estados Unidos de asignarle los fondos a la USAID y el director de la USAID. Vamos a recordarlo unas partecillas. ¿De quién fue la idea? Este programa fue diseñado en 2007-2008, en esa época. La legislación que define el propósito del programa. No. ¿Quién fue de la idea de este programa específico? La legislación no dice nada sobre establecer cuentas Twitter en Cuba. Algo que los cubanos descubrirían fácilmente. ¿De quién fue esa idea específica de ese programa para ir con Twitter a Cuba? El programa ya había sido establecido antes de yo llegar. Yo sé de quién era la idea. Yo sé que estaba en su lugar antes de usted llegar. Pero ¿de quién fue la idea? Bueno, primero quiero decir, y yo creo que eso es importante, y respeto su punto de vista, pero esa nota de las prensa asociadas no era correcta, tenía imprecisiones. Bueno, estoy poniendo en las actas su respuesta a la nota de la prensa asociada, pero ¿de quién fue la idea? No sé específicamente, pero sí le puedo decir algo, que a la hora de trabajar para establecer plataformas que mejoren la comunicación en Cuba y en otras partes del mundo, es una parte central de lo que ha hecho la USAID por mucho tiempo y sigue haciéndolo. La política del gobierno es continuar apoyando esfuerzos que permitan una comunicación abierta, al punto que la nota de la prensa asociada crea la impresión de que este esfuerzo o cualquier otro va más allá de eso.
por motivos ulteriores. Eso no es cierto. ¿Era un programa encubierto? No. Fue llevado a cabo. Alguien a niveles superiores estaba consciente de los detalles de este programa. Este programa ha sido notificado públicamente en las justificaciones desde... Ya las he leído. Desde el lenguaje burocrático. Lo de Cipra lo hace mejor que nosotros. Bueno, las notificaciones señalan que estamos trabajando para aumentar el libre flujo de la información y apoyar la sociedad civil con el uso de tecnología. Se subraya trabajo para reducir las restricciones al Internet, métodos digitales para aumentar el flujo de información a la isla, y están trabajando sobre ese trabajo. Y hemos gastado millones de dólares, por ejemplo, en el programa Martín, aunque ha hecho a mucha gente rica, pero no ha tenido muchos resultados. Pero hace a la gente se siente bien gastando el dinero. Alan Gross fue arrestado en diciembre de 2009. La USAID consideró, con el descubrimiento de este programa, que el gobierno de Cuba lo había descubierto. Alguien consideró lo que eso podría haber significado. Lo que termina demostrando esto es que inclusive estos organismos de pseudo cooperación estadounidense, que son organismos de inteligencia encubiertos, trabajan inclusive a espaldas de su propio gobierno, como quedaba evidenciado en esa alocución o en ese intercambio. Y Rajiv Shah, el titular de la USAID, no le podía responder, no le podía contestar, en este caso al senador, ninguna respuesta, no tenía conocimiento. Con esto de mandar becarios y estudiantes que se descubre ahora Cuba, nos hizo recuerdo a lo que pasó aquí en Bolivia. Exactamente. ¿Por qué no presentamos rápidamente este caso, doctor? Sí, hubo funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, le solicitaban a becarios de Fulbright y de Cuerpos de Paz que recopilaran información de Bolivia, del proceso de cambio, de sectores que podían ser opositores al gobierno del presidente Evo Morales, y hubo un estudiante que estaba aquí, John Van Syke, un joven estudiante que denunció esta situación y salió en un reportaje en ABC News de los Estados Unidos, y ahí saltó toda esta situación de injerencia en Bolivia mediante becarios de la Fulbright. Que llegaban y les decían, vaya, fíjese cuántos cubanos hay trabajando por ahí, si hay venezolanos colaborando. Tareas de inteligencia va a becarios, tal como lo impulsa ahora la USAID dentro de Cuba. Vamos a recordar un spot de la embajada estadounidense sobre estos becarios Fulbright que traían y trataban de convertir en espías. A ver. Mi nombre es Janina y soy de La Paz. Más estudios en los que he participado, el primero es el Winter Institute de Estudio de los Estados Unidos para estudiantes de origen indígena con potencial de liderazgo. Este programa me ha abierto las oportunidades, me ha abierto un nuevo mundo. Yo creo que me ha dado nuevas perspectivas de vida, porque muchas veces, por donde yo vengo, pensamos que hay cosas que no son para nosotros. Hice una maestría en la Eastern Mennonite University sobre resolución de conflictos y construcción de paz, con un enfoque en la justicia restaurativa y la sanación del trauma. Soy Juan José, vengo de Viacha y nací en Pocahontas. Para mí fue algo trascendental, ya que cambió mi vida e hizo que yo aspirara a más. Voy a desarrollar un programa de inglés en la Universidad de Arkansas, ya que soy profesor, soy licenciado en pedagogía y voy a hacer un curso de maestría en liderazgo educativo. En nuestro país no se ve mucha relevancia en líderes en el ámbito educativo. Más que todo ha sido un anhelo y un sueño para mí, ya que
desde muy pequeño pensaba y miraba al mundo más allá de lo que he podido ver de mi horizonte. Cuando uno desea algo, el universo conspira para que se haga realidad. Y yo deseaba la beca Fulbright. Yo tenía el anhelo y las ansias de salir de mi país, pero no como todos los bolivianos salen. Yo quería salir a estudiar y hacer algo. Y volver a Bolivia para ayudar a mi país y ayudar a mi gente. Bueno, no descansan estos muchachos, así es como forman a la gente, a los jóvenes, para que después, siendo profesionales y pueden ser líderes políticos mucho mejor, sean afines a sus intereses. Vamos a hacer aquí rápidamente un corte y sobre esta estrategia vamos a seguir charlando en programas sucesivos, así que préstennos atención si les parece, porque hay cositas muy interesantes para contar, más allá de las que ya hemos puesto aquí en la pantalla de Ojo con los Medios. Ya regresamos.